dream? Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor.
comparte este video. Hoy voy a hacer un stop, voy a hacer un paro en nuestra serie Viviendo en la Historia de la Biblia para poder ser como Jesús. Y quiero hacer un paro porque quiero hablarles de un tema muy importante, de un tema que quizás sea un poco controversial, pero que al mismo tiempo es necesario que aprendamos. Y necesitamos aprender las cosas que están, que hemos quizás celebrado sin darnos cuenta que no es de Dios. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Voy a hablarles acerca del Halloween. Y quiero hablarles de por qué nosotros no debemos celebrar esa fiesta. ¿Por qué no debemos hacerlo? De ningún tipo. Entonces, antes de comenzar, como cada domingo, les pido que ore conmigo, ahí donde está, incline su rostro. A ti que me ves a través de las redes sociales, quiero que inclines los rostros y vamos a orar para pedirle al Espíritu de Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias, te damos honra y gloria solo a ti, porque tú eres el único, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. A ti te adoramos en esta mañana. Padre, toma tú el control de lo que vayamos a hacer. Yo cancelo todo pacto, contrato y convenio que nosotros, Señor, hayamos hecho con el reino de las tinieblas y lo mandamos al abismo. Declaramos, Padre, que en este lugar hay bendición hasta que sobreabunde. Declaramos que tu presencia se derrama en este lugar de una forma sobrenatural. Padre, y te pido que tomes mi vida en tus manos y que seas tú hablándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo me use para hablar tu palabra, porque es tu palabra, porque tu palabra nos dice, Señor, que si vivimos en las tinieblas, si vivimos en la oscuridad del conocimiento y no saber nada, Padre, eso es lo que nos ata, eso es lo que nos trae muerte y necesitamos reconocer y conocer las cosas que tenemos a nuestro alrededor, Padre. Enséñanos en esta mañana, te damos la honra y la gloria solo a ti. Creyendo, Espíritu de Dios, que tú te estás paseando en este lugar, que tú estás tocando vidas, mentes y corazones, y que no solamente eso, sino que estás tocando vidas, mentes y corazones allá a través de las redes sociales, y que este mensaje va a llegar a muchas personas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra y la gloria, y desde ya declaramos victoria en este lugar. Vida y salvación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Como te dije, hoy quiero hacer un stop y hablar acerca del Halloween y las razones del por qué tú y yo no podemos celebrar eso. Pero antes de entrar a las razones, yo quiero hablarte de la historia. Pero quiero compartir contigo un verso de la palabra de Dios que está en Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren lo interesante de esto, porque está hablándonos de que necesitamos estar apercibidos a que nada de lo que hay en el mundo y el alrededor del mundo nos engañe con nuevas teorías y nuevas filosofías diciéndonos que está bien lo que se está haciendo. Hello. No podemos comprometer la verdad del evangelio con conocimiento o filosofías humanas. Siempre les he dicho que todo lo que nosotros aprendemos tenemos que traerlos bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Qué me dice su palabra? ¿Qué me dice la Escritura? Y habiéndote dicho eso, porque hay muchas cosas que quieren engañarnos. ¿Usted sabía que la fiesta de Halloween aquí en los Estados Unidos es la segunda fiesta más celebrada, más festejada en este país? Después de la Navidad. Se gastan más de 15 billones, escuche bien,
Las estadísticas dicen que se gastan más de 15 billones, no millones, billones de dólares comprando trajes y en estas cosas, estas celebraciones. O sea que es una fiesta que tiene mucho poder. Lo triste del asunto es que año tras año cada vez más cristianos forman parte de este tipo de celebraciones. Y eso es triste. Y es triste porque nosotros, y hoy lo vamos a ver, es triste porque no conocemos, dice la palabra de Dios, que por falta de conocimiento su pueblo perece. Y necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero ir contigo a la historia de Halloween. ¿Dónde nace esta festividad? Porque es necesario que la conozcamos. Es necesario que entendamos de dónde sale. Según la Enciclopedia Británica, dice que el Halloween es una celebración que se hace el último día de octubre y las vísperas del día anterior, al Día de los Muertos. El origen de las costumbres de Halloween data desde antes del cristianismo. Escuche bien. Los druidas o sacerdotes religiosos de una secta pagana céltica eran los que celebraban todas estas cosas. Ellos estaban regados en parte de Gran Bretaña, en Irlanda y en una región llamada Galia, que hoy en día ocupa Bélgica, Francia, el oeste de Suiza, el norte de Italia y zonas de Alemania y los Países Bajos. ¿Qué le estoy diciendo? Que esta celebración estaba casi por toda Europa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían estos sacerdotes? El 31 de octubre, la noche anterior al festival de Samhain, o Samaín, ya le voy a decir cuál es esa celebración. Ese día, para los druidas o los druidas, sacerdotes célticos, consideraban que era el tiempo del año en que todos los espíritus buenos y todos los espíritus malos salían. Escuche bien. ¿Ok? Era una noche de fantasmas. Era una noche de duendes, en donde se hacían fogatas y se adivinaban el futuro y las brujas volaban por el cielo. Esa es esa fiesta. Esa noche del 31 de octubre, estos sacerdotes que consideraban que era el último día del año céltico, ellos adoraban al Señor de la muerte, de las almas de los muertos y las almas de los muertos que habían sido obligados a entrar en cuerpos de animales. Escuche bien. Eso era lo que ellos estaban celebrando ese 31 de octubre. Aunque estos sacerdotes no eran romanos, la iglesia romana, los romanos no los aceptaban del todo. Ellos igual hicieron estragos en toda el área de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda. Esa noche ellos recogían frutos. Le pedían a la gente que viniera con frutos para poderlos entregar. Los colonizadores e inmigrantes de este país trajeron esas costumbres hacia nosotros. ¿Ok? ¿Por qué le digo todo esto? Porque se dice por allí que la fiesta de Halloween es la celebración de que Cristo murió. Hello. Y que no están celebrando nada de eso, nada malo. Están celebrando que Cristo murió. Señores, nosotros celebramos que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hello.
El Samhain o Sanaín es la fiesta esa que empieza desde días antes. El 31 de octubre es importantísima y días después, que hoy es conocido el Día de Todos los Santos, es esa fiesta que indica el fin del verano. Es esa fiesta del Sanaín. Y es uno de los festivales más importantes y siniestros en el calendario celta. Hello, iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. No podemos mezclarnos, no podemos. Se creía que el 1 de noviembre, en el mundo de los dioses, se hacía visible a la humanidad que estos vinieran y jugaran con trucos. Hello, ¿de dónde viene la cosa esa que dicen los niños cuando van corriendo? Ok, con trucos, pero eran trucos mortales, ¿sabía usted eso? Echaban conjuros y maldiciones a aquellos que no les hacían lo que ellos les daban, lo que ellos pedían. Esta fiesta del Sanaín, celebrada por estos sacerdotes, que eran los ministros, lo único que querían hacer era rendirle culto a sus dioses, que como le dije al comienzo, celebraban al Dios de la muerte. La Iglesia Católica, con el propósito de acoger y de, entre comillas, cristianizar a toda esta gente, con la aprobación del gobierno, agarraron y cogieron todas estas tradiciones y las cristianizaron. Hello, iglesia. El nombre de Halloween se deriva de su nombre original en el antiguo inglés, que significa Hallows Eve, la noche de todos los santos. Necesitamos entender todas estas cosas. Entonces, los orígenes del Halloween no vienen de la tradición que yo le estaba diciendo, porque eso es lo que dicen. Ay, no es malo que nosotros los cristianos celebremos eso, si lo que estamos celebrando es que Cristo murió. Eso es un cuento. No se está celebrando eso. De hecho, le dejo saber que la iglesia satánica, para la iglesia satánica, el 31 de octubre es una de las festividades más importantes para ellos. Más importantes para ellos. Los disfraces, porque todas las cosas vienen de allá. La noche del 31 de octubre, los sacerdotes druidas fabricaban una enorme fogata de Año Nuevo, quemaban animales, quemaban cosechas y quemaban seres humanos. Hello, iglesia. Como sacrificio para el dios Sol. El Sanaín, su dios de la muerte. ¿Y qué hacían con esas ceremonias diabólicas? Creaban disfraces para bailar en medio de la fogata. Los disfraces iban, cuando ya se disfrazaban, después de que hacían todo eso, iban de casa en casa cantando y bailando con máscaras llenas de sangre o cosas grotescas que representaban a los espíritus malignos. Hermanos, ay, es que no hay nada malo, es un disfraz. Hermano, si usted está participando de eso, aunque usted lo mire muy bonito, está participando de una fiesta pagana, de algo que no le agrada a Dios. Period. Punto, ahí se acabó. ¿Ok? La razón por la que se disfrazaban, ¿sabe cuál era? Porque necesitaban engañar a los espíritus. Yo leí esta mañana, vaya, porque ese fue Dios. ¿Quién es el que se disfraza de ángel de luz?
es Satanás. Nosotros no tenemos por qué disfrazarnos de nada, porque tenemos una identidad única. Somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores. No necesitamos ir de casa en casa con una careta disfrazados, porque no tenemos a nadie a quien espantar, porque el que mora en nosotros es el que hace a un lado a aquel que quiere venir a perturbar nuestra vida. No necesitamos disfraces. La famosa palabra trato o truco viene de allá. Eso que hablan en inglés que yo no la puedo nunca pronunciar. Pero esa palabra trato o truco viene de ellos. Porque cuando se disfrazaban e iban de casa en casa, ¿qué era lo que hacían? Dice que iban y les decían, y había gente que se olvidaba disfrazarse también y participaban en todos estos rituales. Y cuando iban de casa en casa, iban diciéndole y pidiéndole a la gente comida. Y cuando la gente no les podía dar lo que ellos pedían, ellos lanzaban un conjuro o una maldición. Eso es el trato y el truco. Hermanos, y a veces les enseñamos eso a nuestros hijos. Y eso es demoníaco. Eso es demoníaco. Tú que me ves en las redes, eso es demoníaco. Eso no es de Dios. No podemos hacer esas cosas. Estos sacerdotes druidas en Irlanda recorrían los vecindarios y alrededores la noche del 31 de octubre para colectar ofrendas a Satanás. Así que esas saliditas de tocar las puertas, ¡ay sí, qué bonito! Mira cómo se divierten. Viene de allí. Estaban colectando cosas para el enemigo, para Satanás. Y ellos cargaban linternas, bolsas de dinero y varas de caña muy puntiagudas. A veces esas varas eran con nabos. Si conoce el nabo, ¿no, verdad? En cada casa demandaban algo específico. Y si el dueño de la casa no daba esa ofrenda, el sacerdote hacía algo malo a alguien de la familia donde estaba tocando la puerta. Esa es esta celebración. Las calabazas, porque ¡ay, la calabaza bonita! Vamos a arreglarla y ponerla hermosa. De allá también viene. Los sacerdotes llevaban, cuando iban a pasear a hacer todas estas cosas, que llevaban en su mano una vara o un nabo grande, el cual tenía un hueco en el interior con una cara tallada en el frente para representar el espíritu demoníaco del que recibían el poder y el conocimiento. Hello, iglesia. Somos tan prestos para copiar todo lo malo, pero las cosas del Señor no las queremos copiar. Ese espíritu era un espíritu que ellos escogían. Y entonces prendían la luz y se encendía el nabo y era como que tuviera una vela dentro, pero era una linterna. Como estas prácticas llegaran aquí a Norteamérica, vieron que el nabo era muy pequeño y decidieron coger las calabazas. Hello. Nosotros no podemos hacer eso. Y yo hoy te quiero hablar de eso. Yo quería contarte la historia porque es necesario que tú sepas de dónde viene esa tradición. Porque después entonces no quiero que digas, ay, que la pastora, ella, muy religiosa. No, hermano, no tiene que ver con religiosidad. Tiene que ver con conocimiento de la Escritura. Porque la palabra dice que nos hace libres. El conocimiento de la palabra nos hace libres. No podemos, nosotros como cristianos, verdaderamente, no podemos celebrar esta festividad. No la podemos celebrar por 3 razones. Porque esta celebración no glorifica a Dios, al único Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega,
Elohim, el Dios de dioses, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, el que creó el cielo y la tierra, el que te creó a ti, el que me creó a mí, el que piensa en ti, el león de la tribu de Judá, no glorifica el nombre de Dios. Y Satanás todo lo imita. Y como él quiere que lo glorifiquen a él también, el 31 de octubre es la fecha que la iglesia satánica ha escogido para glorificar su nombre. Y si tú y yo participamos de esa actividad o de esa festividad, estamos convirtiéndonos en otros satánicos. Hello, iglesia. Y aunque después en las redes me pongan que yo soy una radical, no me importa, ¿sabe? Ahorita ya no me interesa. Que me digan que soy una religiosa, tampoco. Sigo lo que dice la Escritura de Dios y nosotros no podemos participar en eso. Vayamos a Hebreos 12, capítulo 1, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. No podemos celebrar el Halloween porque no glorifica a Dios. Hebreos 12, verso 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Fíjense lo hermoso de esto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta es la parte que me encanta, porque dice, puesto los ojos en Jesús. No está diciendo que pongas los ojos en tradiciones, en cosas que no agradan a Dios. Está diciendo, pon tu mirada en Jesús. Allá afuera pueden decir muchas cosas, pero pon tu mirada en Jesús. Yo te dije la semana pasada y yo creo que lo he venido repitiendo en muchos domingos. Vivimos una época crucial no solamente en esta nación, sino mundialmente. Porque no es un secreto que los Estados Unidos, las cosas que suceden aquí repercuten en nuestros países. Vivimos una época seria en donde valores y principios tienen que ser puestos en una balanza, en donde el conocimiento de la Escritura es la que nos va a marcar el camino a seguir. Y es triste ver que cristianos por años, hombres y mujeres que dicen conocer la palabra de Dios, se están dejando llevar por filosofía humana. Y yo acabo de hablarle el verso al principio. No podemos dejarnos llevar por filosofía humana. Ya no más. Necesitamos poner en una balanza cuáles son mis principios. Y cuando tú y yo corremos la buena carrera y ponemos nuestra mirada en el galardón, ponemos nuestra mirada en Jesús. Porque te voy a decir una cosa, Jesús es mi galardón. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesús, el panorama se aclara. Cuando tú y yo empezamos a mirar al Padre, las cosas se empiezan a abrir. Y dices, esto es lo que yo creo. Esto es lo que tu palabra me dice. Esto de aquí, no, esto es filosofía humana. Yo no puedo seguir filosofía humana. Yo necesito seguir lo que tu palabra me dice. Porque yo no sigo al hombre, hermano. Hello, iglesia, no estamos siguiendo al hombre, seguimos al Señor. Seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el problema es que como iglesia nos hemos apartado y no queremos formar parte, y nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal, yo le conté una vez aquí, que en la antigüedad se usaba para preservar que las carnes y que las cosas no se pudrieran. Pero no podemos hacer que las cosas no se pudran si estamos metidos en el salero de la iglesia. Es que yo no me mezclo porque yo no participo de esas cosas. Allá es donde tenemos que ir a salar el mundo y decirle al mundo lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos participar de estas festividades.
que vienen, porque nosotros no somos de ellos. Ponga su mirada en Jesús. La Biblia nos habla vez tras vez de que debemos adorar y exaltar el nombre de Dios, no al enemigo. Vaya conmigo al Salmo 99:9. Porque si usted verdaderamente está exaltando a Dios, no podemos participar de estas celebraciones. Porque el único Dios que merece toda la honra y toda la gloria es Dios, Jehová, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Elohim. Tiene tantos nombres, hermano. El Shaddai. Ese es el único que nosotros podemos adorar. Dice el Salmos 99:9, dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es al único que tenemos que exaltar. No podemos exaltar a nadie más. Y participando de este tipo de celebración estamos exaltando a otro Dios, que no es al que tú y yo adoramos. El Salmo 96, 4, 5. El Salmo está lleno, el libro de los Salmos está lleno de estos cánticos hermosos de exaltación a Dios. Dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Tiemble sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Es el único que merece nuestra honra. Entonces, la primera razón por la que tú y yo no participamos del Halloween es porque esa celebración no honra ni exalta el nombre de Dios. La segunda razón por la que nosotros no participamos del Halloween es porque este tipo de celebración desvía mis pensamientos de los pensamientos buenos de los pensamientos puros a los pensamientos impuros. Desvía mis pensamientos. Hello. Nos he dicho de otra forma, nos confunde. Nos trata de confundir, porque el enemigo no se va a presentar como lo que es. Él sutilmente, como una zorra, como lo dice la Escritura, se mete y te quiere hacer creer que las cosas que están sucediendo son buenas. Por eso te digo que tienes que traerlo a la luz de la Escritura, porque son las únicas que me van a revelar cuál es la verdad. Hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando el enemigo vino a tentar al Señor Jesús, le habló palabra. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Le dice: sí, la Escritura también dice que tú solo a Dios tienes que adorar. Porque Él te viene a dar medias verdades. Y medias verdades no son verdades completas. Y por eso te lo estoy diciendo en esta mañana. Medias verdades no son verdades completas. Y medias verdades se convierten en mentiras, que tratan de confundirnos y desviarnos del camino sin que tú y yo nos demos cuenta. Romanos 12:12, ¿qué dice? Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos conocer la palabra. Yo en el en vivo el día viernes le dije: ¿usted quiere conocer cuál es el plan de Dios para su vida? Estudie la Escritura. Estudie la Biblia. Ellas nos dicen cuál es el propósito de Dios para nuestra vida.
Pastora, pero mi propósito no es el mismo que el de Stanley. No, pero en la escritura vamos a encontrar el propósito de Stanley, el propósito de Yolanda, mi propósito, el del pastor, el de Adriana. Vamos a encontrar el propósito de todo el mundo, porque ellas nos revelan la verdad. Y en ellas vamos a encontrar quiénes somos en Él. Ellas nos van a dar identidad. Y cuando tú y yo encontramos identidad, no va a venir ninguna filosofía cualquiera a desviarnos, porque vamos a correr a la verdad del evangelio, a la verdad de la palabra de Dios, y decimos, no, espérate un ratico, eso suena muy bonito, pero ¿qué dice la palabra? Alguien me preguntó el otro día, pero pastora, ¿tú por qué piensas esto? Bueno, porque yo pienso, me hablaban de los partidos políticos. Mira, yo no hablo de partidos políticos, yo hablo de qué es lo que yo creo. Y este es mi punto. Y yo soy pro vida. Yo soy pro Dios. Yo no ando mirando a la gente, yo ando mirando lo que me dice. Y eso lo traigo a la luz de la palabra. Y digo, esto es lo que yo creo. No puedo comprometer mis valores. No puedo comprometer mis principios. ¿Y sabes cuándo hacemos eso? Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en el Señor. Cuando tú y yo hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y no nos hemos quedado allí. No hemos venido solamente a calentar puestos, sino que hemos puesto nuestro tiempo para aprender su palabra. Porque aquí dice, y hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú y yo llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Empezamos a aprender palabra de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a aprender palabra de Dios, ¿qué pasa? Cuando tú y yo empezamos a aprender palabra de Dios, nuestro entendimiento se renueva, nuestra mente cambia, nuestra forma de pensar es diferente. Y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios empieza a brotar en nosotros. El Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. Porque nuestra vida empieza a cambiar y porque las cosas que antes me gustaban, que no le agradaban a Dios, ahora le van a empezar a fluir otras cosas que le agradan a Dios. Pero tenemos que buscarle. Eso no se pasa, mire, porque yo cojo la Biblia y hago así, por ósmosis. O me voy a sentar al lado de la pastora para ver si se me pega un poquito. El otro día también alguien me llamó y me dijo, pastora, pero es que tú eres la indicada porque tú tienes los títulos. Y le dije, mira, yo no sé lo que Dios quiere hacer conmigo todavía, le dije, pero mientras yo, déjame orar. Le dije, pero lo único que te puedo decir es que son años de estudio. Esto no fue de la noche a la mañana. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? ¿Tú quieres un cambio? Alguien me preguntó, pastora, pero yo quiero saber la palabra, tienes que estudiarla. Y eso toma tiempo. Y entonces cuando tú y yo tomamos el tiempo de estudiar su palabra, nuestra mente se renueva. Nuestra mente empieza a cambiar. Y empezamos a mirar con ojos espirituales, ya no con ojos carnales. Empezamos a mirar cosas diferentes y decimos, gracias, Padre. Gracias, porque ahora puedo ver los carros de fuego. Mi visión natural no me deja ver los carros de fuego, pero no, Señor. Mire, yo le voy a decir una cosa el otro día, y lo voy a compartir aquí porque siento fuertemente del Señor que tengo que compartirlo. El día viernes, los viernes nosotros nos reunimos aquí con el pastor y vienen a veces personas, vienen a orar con nosotros. Y el viernes yo vine bien atribulada, muy atribulada, llegué temprano a orar. Y yo le pedía en mi oración al Señor, le decía, Señor, yo necesito saber que tú estás conmigo. Y yo tuve una visión, pocas veces he tenido visiones. Y vi, y de repente fue la visión que tuve, vi a un león grande. Yo estaba parada frente de ese león. Y ese león estaba echado. Y era hermoso. Y de repente lo vi que se paró. Y era hermoso. Y vi que caminó hacia mí. Y vi cómo sus patas, le decía, yo le contaba eso ayer porque yo no se lo había contado a nadie y yo se lo conté anoche a mi esposo. Y vi sus patas que se levantaron
y que me rodearon. Pero lo más impresionante fue que él hizo... Y yo le decía a mi esposo, yo no sé cómo se dice eso en español. Y me dice, ese es el roar. Así se dice. El roar, el rugir. Gracias, Señor. Si es que tú estás tan bueno conmigo. El verlo como él rugió, yo solamente bajé mi cabeza. Yo sentí claramente. Para mí ese era el mensaje que él me estaba mandando con ese rugir. Es que él estaba apartando a todos los demonios que estaban fastidiando mi vida. Y los va a seguir apartando. Pero clarito oí su voz que me dijo, nunca te he dejado y nunca te dejaré. Y yo empecé a llorar. Porque ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Y ese mismo Dios es el que hoy te dice que nunca te va a dejar. Que está a tu alrededor. Pero necesitamos renovar nuestro entendimiento y no participar en las cosas que no son de Dios. Porque eso nos aleja, eso nos desvía de lo que Dios quiere para nosotros. La tercera razón, la primera te dije que era que esos tipos de festividades no le agradan a Dios. La segunda es que te dije, ¿qué cosa? ¿Qué te dije? A ver, ¿quién está atento? Porque me desvía de donde Dios quiere que yo esté. Y la tercera razón es porque tú y yo no somos de las tinieblas. Hello, iglesia. No pertenecemos a las tinieblas, somos hijos de luz. Y le voy a contar el significado oculto de esta celebración de Halloween. Como le dije que era un festival de Sanaín, es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, por los ocultistas y los adoradores al diablo, la víspera del año nuevo de la brujería. El mismo autor de la Biblia satánica y sacerdote de los más altos de esa iglesia declara 3 días, que son 3 días sumamente importantes para ellos, y el Halloween es uno de ellos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Si tú y yo somos hijos de luz, nosotros no podemos pertenecer, no podemos ni siquiera soñar, ni comprar, ni vestir, ni participar de esas cosas. Porque no somos hijos de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. No lo somos. No podemos participar. Habiéndote dicho estas razones, ¿qué debemos hacer como cristianos? Te voy a decir 3 cosas y con esto concluyo. Como cristianos, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Porque la sociedad nos presiona, nuestros hijos nos presionan. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, debemos de estar vigilantes. Primera de Pedro 5:8 dice, estén siempre atentos y listos para lo que vengan, pues su enemigo el diablo está buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Esa es la traducción lenguaje actual. Hay alguien, no dude, que hay alguien que quiere que usted y yo nos tropecemos, que hay alguien que quiere destruirlo, que nos quiere destruir porque no le agrada lo que estamos haciendo para Dios. No le agrada que estemos predicando las buenas nuevas del Evangelio y que el mundo conozca qué hay detrás de esta celebración diabólica. A él no le agrada. Tenemos que estar atentos, vigilantes. La segunda cosa que debemos de hacer, no participar de ninguna actividad. No podemos, y a veces queremos quedar bien con el vecino, con la familia, con todo el mundo, pero te tengo noticias. Queremos quedar bien con la gente y no nos hemos puesto a pensar que estamos quedando mal para con Dios. Hello. Y no quiero escuchar que me digan, ay, pero es que Dios me tiene que entender. No, señores, Dios no entiende esas cosas. Porque hay cosas que no se negocian con Dios. Y esta es una de ellas. O eres
o no lo eres. Y si dices que no lo eres, entonces no podemos participar de eso. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Está escrito, hermano, no me lo acabo de inventar. La palabra de Dios dice, no participes de las obras de las tinieblas. Y la tercera cosa, y le pido al grupo que pase, manténgase firme en su testimonio. Sea un ejemplo. Hermanos, necesitamos ser ejemplo en una sociedad que se pierde. Y si no te paras firme, y si no nos paramos firmes, créame, que los van a llamar de todo. Esta mañana leía en capítulo de Hechos, y le decía yo a mi esposo camino para acá, le dije, Pablo se tuvo que presentar ante todos la gente del gobierno, y se presentó ante todos los gobernantes, pero él nunca negó su fe. Vez tras vez Él les cuenta su historia. Vez tras vez Él les cuenta quién es el Señor en su vida, que se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tuvo miedo que lo matasen, no tuvo miedo que lo encarcelaron. Oiga, estuvo por 2 años ahí esperando a ver si lo podían sacar, hasta que apela al César, a Roma. Hermanos, lo que pasa es que queremos las cosas fáciles. Va a haber gente que nos va a criticar, va a haber gente que nos va a calumniar, pero ¿sabes qué? Si sabes que estás haciendo las cosas conforme a la voluntad del Padre, no importa, sigue adelante, pero no participes de aquello que no es de Dios. Ay, pastora, pero es que yo no estoy participando, solamente es que porque es del trabajo, pues entonces, ni del trabajo siquiera. Recuerda que el trabajo te lo dio Dios. No participemos de estas cosas. Yo hoy quiero que te pongas de pie y mientras adoramos al Señor, quiero que te concentres en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De entregarle completamente tu vida a Él. En decirle, Señor, yo era ignorante de todo lo que hoy acabo de aprender. Yo necesito que tú tomes el control de mi vida. Que me des palabra, si no tengo el tiempo o no tengo el deseo de aprender de su palabra, decirles, oye, Dios lo conoce todo. Dile, yo quiero aprender más de ti, porque yo no quiero ser más ignorante de todas estas cosas, yo quiero saber, yo quiero conocer, porque yo necesito ser la sal que tú quieres que yo sea. Hoy es tiempo, hermanos, hoy es tiempo de dejar aquello que no es de Dios y seguir hacia adelante, poniendo, como leímos, nuestra mirada en el autor y en el consumador de todas las cosas, que es Jesús.